Buenas noches, doctor, compañeros. En la presente exposición vamos a hablar acerca de lo que es la Ley de Comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos. Nuestro grupo está integrado por María Abad, Marlon Quispe, César Serrano Ortiz y mi persona, Nelson Giovanni Acaro Peña. A continuación, doy el uso de la palabra al compañero para que intervenga en su exposición. Muchas gracias, compañero. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Bien, en el 2002 nace en virtud de una aprobación la Ley de Electrónica de Firmas y Electrónica de Mensajes de Datos, ¿no? Esta simplemente nace para crear o para dar un salto cualitativo que emite pasar de eras, ¿no? Hablar de eras, estamos hablando que pasa del papel simplemente para permitir a la era de lo que se convierte en lo virtual, en los documentos electrónicos. Esta simplemente pasa dotando en plena validez jurídica, de la cual es muy connotativo y ratificante el uso de los formatos electrónicos. Claro que que sustituyendo el clásico soporte, ¿no? Más antes el llamado mencionado papel, de la cual es una relevancia muy vital, lo que es para los abogados. Este documento significa que tiene una validez jurídica. Para entonces esta ley 67 del 2002 simplemente se define como la información que es creada y generada y procesada y recibida, en lo que cual se comunica, y no es muy perjudicable, sino simplemente puede dar un conforme al tenor de la norma. Los medios electrónicos son de un gran concepto, si lo podríamos llamar. En este caso, el documento electrónico en la cual su actualidad se considera como mensajes de datos y en los términos de la ley. En esta misma ley, en la ley 67, tenemos en conocimiento lo que es el artículo 2, de lo cual nos establece la validez jurídica. Esta validez jurídica está en todo su articulado, de la cual lo menciona y lo refuerza como una validez jurídica de documentos escritos. Cabe señalar que la equivalencia funcional en esa nos establece también que es un soporte. Por lo tanto, las disposiciones de lo cual menciona este artículo número 2 tiene que entenderse en el sentido de que los documentos tengan el soporte electrónico y la validez jurídica que en estos mencionamos. En todo el articulado, de la cual va a ser totalmente expuesto, ¿no? De la cual tenemos que dar referencia a la relevancia jurídica del documento electrónico. Tenemos también en los articulados de renombre, se los podría decir así, en el 6 y en el articulado número 7 de esta misma ley, que se requiere la información de los escritos. Ese requisito quedará cumplido en un mensaje de datos. Como siempre, la información esté entregada tanto al emisor, al recepcionista, y todo lo posterior en lo que se viene a notar de lo que es la consulta. Para su contenido también tenemos que tener el gran realce que los mecanismos y los procedimientos para el efecto de los cuales deberán detallarse en la proporción independiente de lo que es un mensaje de datos, y de los cuales tienen efecto totalmente jurídico. Del artículo 7, 8 y 10 también tenemos lo que es la procedencia, de lo cual ya lo mencionamos. Lo que es la conservación del mensaje de datos no tiene que alterarse en ningún sentido, sino que tiene que llevar lo que es la información original. Simplemente es para garantizar la integridad y conservar lo que son los datos, y conservar el formato y la accesibilidad. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos también el mencionado el envío y recepción de los mensajes de datos. Simplemente lo da en 3 aspectos, ¿no? De lo cual sería el momento de emisión del mensaje de datos, también sería en el momento de la recepción del mensaje de datos, y lugares y el envío, ¿no? Entonces aquí también tenemos la duplicación del mensaje de datos, de la cual se dará el mensaje de datos, será considerado diferente. Siguiente.
Y para la terminación de estos mencionados articulados tenemos lo que es la firma, de lo que es la firma electrónica. Tenemos que esta tiene que tener una relación igual que el mensaje de datos, ¿no? No se lo tiene que alterar simplemente porque va también con el efecto que tendrá la igualdad y la validez del mismo jurídico en esa firma mano escrita. Siguiente, por favor, mi compañero. Compañeros, doctor, buenas noches. En el artículo 15 nos habla acerca de lo que son los requisitos de la firma electrónica, los cuales son 7. El primero es ser individual y esté vinculado al titular. Otro, que verifique inequivocadamente la autoría e identidad del asignatario. Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro. Que al momento también de su creación, los datos con los que se cree se hallen bajo un control exclusivo. Y también que la firma sea controlada por la persona a quien le pertenece. Tenemos también la firma electrónica en un mensaje de datos, el cual dice que deberá enviarse en un mismo acto como una parte integrante del mensaje de datos. Se presumirá legalmente que este mensaje conlleva la voluntad del emisor, quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas. En el artículo siguiente tenemos las obligaciones del titular de la firma electrónica. Tenemos que se debe cumplir las obligaciones del uso de la firma electrónica, actuar con la debida diligencia y tomar medidas de seguridad, notificar por cualquier medio a la persona vinculada cuando exista algún riesgo de terceras personas, verificar también la exactitud de sus declaraciones, asimismo también responder las obligaciones derivadas del uso no autorizado de dicha firma. Y por último, notificar a la entidad de certificación los riesgos sobre la firma y asimismo pues solicitar oportunamente la cancelación de dichos certificados. En el artículo 18 tenemos lo que es la duración de la firma. Pues lógicamente la duración de esta firma es indefinida. Podrán ser revocadas, anuladas, suspendidas conforme al reglamento. La extinción de la firma electrónica dice que se extinguirá por los siguientes actos, a través de su voluntad de su titular, fallecimiento o incapacidad de su titular, o disolución o liquidación de la persona jurídica de la firma, o también por causas judicialmente declaradas. Es importante también hacerle mención a la extinción de la firma electrónica, que esta no exime a su titular de las obligaciones previamente contraídas o derivadas de su uso. También tenemos en el artículo 20 lo que habla acerca del certificado. Dice que este es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona determinada a través pues, de un proceso de comprobación para verificar que realmente se trata de su dueño. En el artículo 21, perdón, habla acerca del uso del certificado de firma electrónica, el cual se empleará para certificar la identidad del titular y para otros usos de acuerdo pues a la ley y a su reglamento. En el artículo siguiente tenemos los requisitos del certificado de firma electrónica. ¿Cuáles son los siguientes? La identificación de la entidad de certificación de información, domicilio, los datos del titular, el método de verificación de la firma del titular, fechas de emisión, así como también de expiración, el número único de serie que identifican a dicho certificado, la firma electrónica de entidad de certificación de información y por último las limitaciones o restricciones para el uso del certificado. En el artículo 23 nos menciona acerca de la duración de la firma. Dice que será salvo un acuerdo contractual, el plazo de validez de los certificados de firma electrónica será pues establecido en este reglamento. En cambio tenemos la extinción que se dará por las siguientes causas: a solicitud de su titular, la extinción de firma electrónica de conforme a lo establecido en el artículo mencionado y la expiración del plazo de validez de la certificación de la firma electrónica. En el artículo 25 tenemos la suspensión.
Dice que esta se suspenderá cuando sea dispuesto por el Consejo de Telecomunicaciones, también cuando se compruebe por parte de la entidad falsedad de los datos consignados por el titular del certificado y cuando se produzca el incumplimiento de dicho contrato celebrado entre la entidad de información y el titular de la firma. En el artículo 26 tenemos la revocatoria del certificado de la firma. Este se da cuando será revocado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Dice que la entidad de certificación de información cese en sus actividades y los certificados vigentes no sean asumidos por otras entidades y cuando se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación. En el artículo 27, en cambio, pues habla acerca de la suspensión temporal. Dice que será como la revocatoria surtirá efectos del momento de la comunicación con realización a su titular respecto a terceros desde el momento de su publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca el respectivo reglamento y no exime al titular del certificado de firma u obligaciones previamente contraídos con su uso. Y para finalizar, pues mi intervención, estamos en el artículo 28 sobre el reconocimiento internacional de certificados. Dice que estos serán emitidos netamente por las entidades de certificación extranjeras que cumplen con los requisitos señalados en esta ley. Asimismo, pues esta dice que las firmas electrónicas serán creadas en el extranjero para el reconocimiento de su validez en Ecuador. Estas se someterán asimismo a esta ley de la cual estamos haciendo mención. Y cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicos, los cuales serán reconocidos con el suficiente derecho. Y a continuación, mi compañero. Adelante, compañero. Gracias, compañera. Bueno, sí, siguiendo la línea de exposición, nos encontramos con lo que es el capítulo 3 de la ley de electrónica. El mismo que nos hace mención acerca de las entidades de certificación de información. ¿Qué nos quiere decir acá? Las entidades de certificación de información son las empresas unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica. Y estas a su vez pueden prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica, obviamente, autorizadas y reguladas por lo que es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Pasamos a lo que son las obligaciones de certificación de información por parte de las entidades. Aquí nos hace mención a algunas obligaciones que deben cumplir estas entidades de certificación. Entre ellas tenemos que deben encontrarse legalmente constituidas y registradas en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones o CNT. Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a los usuarios. Garantizar la prestación permanente, inmediata y confidencial, obviamente. Mantener sistemas de respaldo de información relativa a dichos certificados. Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados electrónicos cuando estos sean mal usados. Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos. Proporcionar a los titulares de certificados de firma electrónica un medio efectivo y rápido para dar aviso de que una firma electrónica tiene riesgo de uso indebido. Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios. Y finalmente los demás establecidos en la ley y su respectivo reglamento. Avanzamos con lo que es el artículo 31. Nos encontramos con las responsabilidades de las entidades de certificación de información, las mismas que hacen mención a que las entidades de certificación de información serán responsables hasta de la culpa leve y responderán por los daños y perjuicios que causen a cualquier persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad. Es decir, estas responsabilidades que conllevan las entidades de certificación las deben tener muy claras, muy bien planteadas, debido a que esto conlleva a ocasionar daños y perjuicios a las personas que estén ejerciendo dicha actividad. La protección de datos por parte de las entidades de certificación de información acreditadas garantizará la protección de los datos personales obtenidos en función de sus actividades. Es decir, aquí en este punto se encargarán netamente de proteger, de salvaguardar, de precautelar lo que son los datos personales de cada usuario. El artículo 33 hace mención a lo que es la prestación de servicios de certificación por parte de terceros. Podrán ser proporcionados y administrados en todo o en parte
por terceros, lo menciona la ley. Para efectuar la prestación, estos deberán demostrar su vinculación con la entidad de certificación de información. Sin hacer sin mostrar este vínculo, pues no podrán funcionar. Nos encontramos con lo que es la terminación contractual. La terminación del contrato entre las entidades de certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará a las normas previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. La notificación de cessación de actividades de información acreditadas deberán ser notificadas al organismo de control, por lo menos con 90 días de anticipación a la cessación de sus actividades. Organismos de promoción y difusión, tenemos a lo que es el Consejo de Comercio Exterior, Inversiones, conocido también como COMEXI, será el organismo de promoción y difusión de los servicios electrónicos, incluidos el comercio electrónico y el uso de las firmas electrónicas. En el artículo 38 nos basamos en lo que es el organismo de regulación, autorización y registro de las entidades de certificación acreditada, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, o CONATEL, que haga sus veces de organismo de autorización, registro y regulación de las entidades de certificación de información acreditadas. Es claro que este será el organismo encargado de que va a hacer la regulación y el control a las entidades de certificación. El artículo 38 nos menciona que el organismo de control de las entidades de certificación de información acreditadas será la Superintendencia de Telecomunicaciones, organismo encargado del control de las entidades de certificación de información. Las funciones del organismo de control se detallan de la siguiente manera. Tenemos, primero, ejercer el control de las entidades de verificación de información acreditadas en el territorio nacional y, obviamente, velar por su eficiente funcionamiento. Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de información. Requerir de las entidades de certificación de información acreditadas la información pertinente para el ejercicio de las funciones. Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las entidades de certificación de información acreditadas. Emitir los informes motivados y previstos que se encuentran dentro de esta ley. Disponer la suspensión de la prestación de servicios de certificación para impedir el cometimiento de una infracción cuando ésta se halle en mal uso o se encuentre ocasionando riesgos y daños y perjuicios. Avanzamos a lo que son las infracciones administrativas. Estas se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos a lo que son las leves y por otro lo que son las graves. Dentro del grupo de las infracciones leves tenemos la demora en el incumplimiento de una infracción o en la entrega de información requerida por el organismo de control. Seguidamente nos menciona que cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley y el reglamento de las entidades de certificación acreditadas. Si nos enfocamos en lo que es las infracciones administrativas graves, tenemos 5. Entre ellas mencionamos el uso indebido de certificación de firmas electrónicas. Omitir comunicar al organismo de control la existencia de actividades presuntamente ilícitas. Desacatar la petición del organismo de control y suspender la prestación de servicios de certificación, el incumplimiento de las resoluciones dictadas por los organismos de autorización y finalmente no permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del organismo de control encargado de controlar y regular este tipo de instituciones. Siguiendo, nos encontramos con lo que son las sanciones. Entre ellas tenemos la amonestación escrita, también conocida como un llamado de atención, la multa de $500 a $3,000, la suspensión temporal de hasta 2 años de autorización de funcionamiento de la entidad infractora y una multa que va desde $1,000 a los $3,000. Finalmente, la revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de certificación acreditada y multa que parte desde los $2,000 a los $6,000. El artículo 42 menciona lo que son las medidas cautelares. En todo procedimiento instaurado por infracciones graves se podrá solicitar a los organismos judiciales competentes la adopción de las medidas cautelares previstas en esta ley,
que sean necesarias para dar cumplimiento al procedimiento que se está desarrollando o que se lleva a cabo. Seguidamente doy paso a mi compañero para que dé por finalizada la presente exposición. Gracias. Continuando con la exposición, la ley se refiere acerca del procedimiento. Esas básicamente se referirán a lo que está determinado por la ley de telecomunicaciones. Asimismo, tenemos el cumplimiento de formalidades, que que cualquier actividad que se realice con mensajes de datos se someterá a todos los requisitos y solemnidades establecidas en la ley. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre la contratación electrónica y telemática, hablamos de su validez, en que los contratos deben ser instrumentados mediante los mensajes de datos. Así también debemos hablar del perfeccionamiento que deben tener esto en la aceptación de los contratos electrónicos, que esto no implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes. Asimismo, hablamos de la jurisdicción, que se refiere en sí a las normas previstas en el Código General de Procesos y la ley y la presente ley. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hablamos sobre el consentimiento para aceptar los mensajes de datos, que debe ser clara, precisa y debe ser informada, ¿no? También tenemos el consentimiento para el uso de los medios electrónicos, que el consumidor debe estar informado antes de emitir su consentimiento. Sobre la información del consumidor, la publicidad y promoción de redes electrónicas de información, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda información disponible. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre los instrumentos públicos, aquí hablamos que se reconoce su validez jurídica, los certificados conferidos, autorizados o expedidos por la autoridad competente. Sobre la prueba, estos constituyen los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los certificados electrónicos. Asimismo, tenemos la presunción que se refiere a la que la entidad de certificación de información acreditada se presumirá que esta reúne todos los requisitos establecidos en la ley. La práctica de la prueba fundamentalmente nos habla sobre los mensajes de datos que debe adjuntarse en toda firma electrónica y todos los aspectos que tienen que ver con el mensaje de datos. Y asimismo debe valorarse la prueba tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los medios en los cuales se envió, recibió, verificó o se almacenó. Siguiente diapositiva, por favor. Últimamente hablamos acerca de la notificación, otro aspecto importante sobre este procedimiento, que se designará el lugar donde debe ser notificado, en el casillero judicial o el domicilio electrónico. Y por último, hablamos de las infracciones informáticas, que se regulan, como sabemos, en el COIP, que se refiere a las fraude informático, a la información reservada, el derecho a la intimidad y todos esos aspectos que tienen que ver con la información electrónica. Eso es en todo en cuanto a la exposición. Gracias por su atención. Muchas gracias.